Me llamo Gabriela. Era uno de esos días perezosos de finales de primavera, cuando el aire ya carga con el calor del verano, pero aún conserva esa frescura matutina que hace que todo parezca más tranquilo. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Volvía yo del mercado con las bolsas ligeras y el paso lento. Música, cuando oí un hiloriqueo débil que venía de debajo de un banco en la plaza. Me detuve, miré a mi alrededor y allí estaba una bolita de pelo color café con leche, con unos ojos inmensos, como si el mundo entero cupiera en ellos, temblando de frío a pesar del sol. Música, no lo pensé dos veces. Lo tomé en brazos, lo envolví en mi pañuelo de algodón y le di un nombre provisional, Palomita, música. Porque, bueno, parecía una de esas palomitas de maíz que estallan de puras ganas de ser esponjosas. Fue entonces cuando me acordé de Cristiano. Cristiano, música, un viejo amigo de la facultad, de esos que la vida va distanciando con el tiempo, pero que nunca desaparecen del todo. Me había contado una semana atrás durante un rápido intercambio de mensajes, música, que estaba reformando la finca de la familia, un pedacito de tierra rodeado de eucaliptos y silencio, música, como a una hora de la ciudad y que andaba pensando en adoptar un perro. Alguien que me recuerde salir de la cama en los días de lluvia. Bromeó. Así que le mandé un mensaje. Adivina quién apareció hoy en mi vida. Un cachorro perdido y un posible nuevo inquilino. Para tu finca, respondió poco tiempo después. Puedo pasar a buscarlo mañana. ¿Y qué tal si aprovechas y vienes a almorzar conmigo y conoces la finca? Música. Su mensaje apareció en la pantalla de mi móvil mientras yo secaba el pelo húmedo de Palomita con una toalla suave. Música. El cachorro, ahora limpio y alimentado, dormía acurrucado en mi regazo, como si hubiera decidido que yo era su dueña provisional, hasta que lo entregara en las manos correctas. Leí la frase más de una vez. No era solo una invitación. Música, era un gesto. Cristiano siempre había sido así, presente, sin insistir, música. Atento, sin agobiar. Hacía casi 2 años. Desde la última vez que nos habíamos visto en persona. Un encuentro rápido en el cumpleaños de un amigo común, donde intercambiamos 2 abrazos apretados y promesas vagas de vernos solo nosotros 2. Pero la vida, como siempre, fue más rápida que los planes. No era la primera vez que me invitaba, música, pero yo siempre encontraba una excusa. Trabajo acumulado, cansancio, el miedo a romper esa delicada red de amistad que habíamos construido durante años. Porque en el fondo yo sabía que estar cerca de él me movía algo por dentro más de lo que me gustaría admitir. Pero esta vez estaba Palomita. Una excusa perfecta y genuina. Así que respiré hondo y tecleé hecho y llevo al nuevo huésped. Y así fue como el domingo. Estaba yo en la acera de mi casa con Palomita en brazos y un vestido ligero de lino azul. Música, el mismo que él. Una vez dijo que hacía juego con mis ojos, aunque dudaba que lo recordara. Quizás lo había elegido precisamente por eso. Un pequeño recordatorio silencioso. Una forma de tantear si su memoria guardaba más de lo que yo imaginaba. El sol de la mañana me besaba los hombros y el viento jugaba con las puntas de mi pelo. Me sentía ligera por haber dicho que sí a algo que había pospuesto tanto tiempo. Palomita se removió, abrió sus ojitos somnolientos y bostezó.
Hoy es tu día, pequeño, le susurré, acariciando sus orejas. Y quizás el mío. También. Oí el ronroneo suave de un motor. Acercándose. Mi corazón se aceleró, pero no desvié la mirada. Su coche se detuvo con suavidad. Frente a la puerta. Un modelo antiguo. Bien cuidado, con ese olor a cuero viejo. Y madera. Cristiano se bajó con la camisa de botones medio abierta. Pantalones de gabardina algo gastados y ese aire tranquilo de quien no tiene prisa con el mundo. Mira quién vino con la mejor parte del paquete, dijo él, inclinándose para rascar las orejas de Palomita, que inmediatamente se derritió en sus manos. Cuidado, música, que ya me convenció de comprarle 3 juguetitos y una manta con estampado de estrellas, respondí mostrándole el cachorro. Me senté en el asiento de cuero caliente, con el sol golpeando suavemente mi brazo. Mientras él arrancaba, Palomita se acomodó en pie. Mi regazo, como si ya supiera que era el vínculo perfecto. ¿Estás distinto?, comenté sin pensar. ¿Distinto como?, preguntó mirándome de música, reojo, más calmado, como si finalmente tuvieras menos prisa, más relajado, ¿sabes? El río por lo bajo, con los ojos fijos en la carretera. Música, pero con un brillo que yo no le veía en años. Quizás sea la finca o quizás sea solo la compañía adecuada. Llegando en el momento justo. El corazón me dio un vuelco, pero yo solo sonreí. Dejé que el viento se llevara. Música. El resto de la frase. Entonces, mientras el coche se deslizaba suavemente por la carretera que llevaba a la finca, recordé que Palomita aún no había tomado su leche de la mañana. Abrí la bolsa de tela que había traído con sus cosas y saqué una mamadera pequeña que había calentado antes de salir de casa. Música. La leche estaba tibia en la temperatura justa. Cristiano echó un vistazo de reojo cuando vio el frasquito en mi mano. ¿Qué es eso?, preguntó. Sorprendido, música, levantando una ceja. Es casi un bebé todavía, respondí, sonriendo mientras acomodaba a Palomita en mi regazo, con la destreza de quien ya lo había hecho muchas veces. Tiene pocos días, creo. Música, aún no come bien el pienso. Él disminuyó un poco la velocidad, como si quisiera prestar atención, no solo a la carretera, sino a cada detalle de esa escena. Música, vi la comisura de sus labios curvarse. Medio encantado, medio divertido. ¿Haces todo eso por un perro que ni siquiera es tuyo? Alguien tenía que cuidarlo. Dije simplemente mientras le paman a ti. Ofrecía la mamadera. Palomita agarró la tetina con sus patitas delanteras. Como si hubiera nacido sabiendo exactamente qué hacer. Música, y empezó a beber despacio con los ojitos entrecerrados de satisfacción. Cristiano guardó silencio. Por unos segundos. El único sonido era el ronroneo suave del motor y el viento entrando por las ventanillas abiertas. Música, siempre ha sido así, Gab, murmuró, casi como si hablara consigo mismo, capaz de parar el mundo por alguien que lo necesita. Sentí como me sonrojaba, pero no desví. Palomita seguía alimentándose, ajeno a la ternura que flotaba en el aire entre nosotros. No es parar el mundo, respondí en voz baja. Es solo no ignorar cuando alguien pide ayuda, aunque sea con un lloriqueo. Debajo de un banco. Él asintió y por un música instante pareció que íbamos a hablar de algo más. Quizás de aquellas veces en que nos necesitamos el uno al otro y no supimos pedirlo. Pero él solo sonrió de nuevo, volviendo la mirada a la carretera y dijo, bueno, saber que el mundo todavía tiene gente como tú en él. No respondí, solo acaricié la espalda de Palomita, música, y dejé que el silencio nos envolviera como un abrazo. Cuando el portón de
hierro forjado de la finca se abrió con un chirrido familiar. Sentí como si estuviéramos cruzando una frontera invisible, no solo entre la ciudad y el campo, sino entre lo que fuimos y lo que aún podíamos ser. La finca era exactamente como la había imaginado al oír a Cristiano describirla en los mensajes, solo que más acogedora. La casa de ladrillo visto, música, tenía una galería ancha con hamacas colgadas entre columnas de madera y un jardín desordenado, lleno de flores silvestres y hierbas que parecían crecer por voluntad propia. Al fondo, los eucaliptos se mecían con la brisa, y el canto de los pájaros reemplazaba el ruido constante de la ciudad. «Bienvenida», dijo él apagando el motor y abriendo la puerta con un gesto amplio. Palomita, ahora con la barriga llena y somnoliento, se desperezó en mi regazo, antes de saltar al suelo con pasos torpes, curioseando cada hoja, cada piedra, cada sonido. Cristiano rió al verlo olfatear una planta de albahaca como si fuera un descubrimiento científico. «Creo que le ha gustado», comenté bajando del coche y sintiendo el césped húmedo bajo mis pies descalzos. Me había quitado las sandalias en el camino sin siquiera darme cuenta. «Tiene buen gusto», respondió parándose a mi lado. «Igual que su dueña». Lo miré sorprendida. «Yo no soy la dueña, solo la provisional. Provisional que prepara mamaderas. Compra mantas con estrellas y juguetitos. Para él. Música». Sonrió con los ojos fijos en los míos. «Me suena a dueña». No tuve respuesta. «Música», solo sentí el calor subir desde el cuello hasta las mejillas y esta vez no intenté ocultarlo. Cristiano se dio la vuelta y caminó, música, delante. Pero no sin antes extenderme la mano, no para tirar de mí, solo para indicar el camino. Como quien dice, ven conmigo. Pero a tu ritmo. Seguimos hasta la galería, donde había una mesa de madera y una parrilla. Música, preparó un asado y mientras la carne se hacía, bebimos una cerveza. Conversamos durante el almuerzo como si el tiempo no hubiera pasado. Música, en algún momento. Nuestras miradas se encontraron por más tiempo del necesario y esta vez ninguno de los dos la desvió. «Música, Gaby». Empezó él con la voz más baja, casi un susurro. Viniste a entregar un perro, pero siento que trajiste mucho más que eso». Miré a Palomita, luego a los árboles, al cielo y finalmente de vuelta. «Música, quizás», dije con una sonrisa tímida. «Yo también vine a buscar algo». Él no respondió con palabras, solo extendió la mano despacio y tocó la mía. Y en ese leve roce, todo lo que habíamos dejado sin decir en los últimos años pareció finalmente encontrar su lugar. «Música», el toque de su mano en la mía. Fue como una pregunta y la forma en que mis dedos se entrelazaron con los suyos. Sin dudar fue la respuesta. Nos quedamos así por un tiempo que no sé medir. Música, quizás segundos, quizás minutos, mientras el mundo exterior continuaba a su ritmo lento. Música, el viento en las hojas, el canto distante de un pájaro, Palomita roncando suavemente a los pies de Cristiano. Él se inclinó un poco, solo lo suficiente. Sus ojos buscaron los míos, no con prisa, sino con una quietud que me hizo contener la respiración. «¿Puedo?», preguntó tan bajo que casi se lo llevó el viento. No dije que sí, solo cerré los ojos y entonces vino el beso. Fue suave, tierno, como si hubiera guardado ese gesto durante años y ahora me volviera con cuidado, como quien entrega algo demasiado precioso para ser apresurado. Cuando nos separamos, fue despacio, como si no quisiéramos romper. Él encantó. Acarició mi mejilla con el pulgar, sus manos aún sosteniendo las mías, y sonrió. Una sonrisa pequeña, verdadera,
que le iluminó hasta los rincones de los ojos. Lo sabía. Murmuró. ¿Sabías qué? Que besarte iba a ser exactamente así, como volver a casa. Después de un largo viaje. Mi corazón latió tan fuerte que estuve segura. Música de que él lo oyó. No respondí. Solo me acerqué de nuevo, esta vez por voluntad propia y con un poco más de coraje, como quien finalmente deja de tener cualquier recelo o duda. El sol ya se escondía tras los árboles cuando nos levantamos de la galería, aún de la mano, como si ninguno quisiera romper ese hilo invisible que nos unía. Palomita, música. Cansado de la exploración del día, se acurrucó en un rincón y se durmió con un suspiro de satisfacción. Disfrutamos ese momento fuera del tiempo, música, solo. Nosotros y el murmullo de la naturaleza. Alrededor, despacio, sin decir nada. Solo la delicadeza y la ternura de cada instante. Música, pensé en ti más veces. De las que debería, confesó en voz baja. Yo también, murmuré, solo que tenía miedo de arruinar lo que teníamos. Y. Ahora, música, ahora levanté el rostro. Encontrando sus ojos. Ahora creo que ya no tenemos nada que arruinar. Música. Solo cosas que construir. Él sonrió y entonces me abrazó. Un abrazo entero que envolvió no solo mis hombros, sino todo lo que yo era en ese momento. Mis dudas, mis anhelos, mi cansancio, música, mi esperanza. Nos quedamos así un buen rato, oyendo al mundo respirar a nuestro alrededor mientras fortalecíamos nuestros lazos. Cuando la noche empezó a caer, música, era como si ya supiéramos que a partir de ese día ninguno de los dos volvería a ser el mismo. En la galería, música. Bajo un cielo ya salpicado de estrellas. En el silencio de la noche, música, lo supe. No era solo Palomita quien había encontrado un hogar ese día. Música. Mi corazón también se sentía por fin en casa y todo parecía tener sentido. Fue el comienzo de algo que veníamos posponiendo hacía mucho tiempo, pero que ahora ya no podíamos evitar. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Amén. Adiós.